el más importante, yo creo, que estaría en el verso 20 a 24. Bueno, no va a hacer mucho sentido si no leemos alguna cosita antes. Tenemos que leer, porque si no va a quedar ahí en el aire. Este tema surge cuando ellos estaban en Jerusalén. Jesús estaba en Jerusalén. Estaba cerca de ser preso. Luego después iba a ser preso y crucificado. Pero los discípulos no sabían nada y los discípulos estaban encantados con el templo. Y pasaron y miraron y dijeron: mira, Señor, qué cosa hermosa, belas pedras. Entonces en el versículo 6 de Lucas 21, nosotros vimos esta profecía de Jesús. Jesús profetizando: vedes estas cosas. Bueno, ahí alguien lo lea, la Biblia convertida al español. No, gracias. ¿Cuál? 6. Lucas 6. Lucas 21, 6. Solamente 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿De qué estaba hablando Jesús? Cuando dijo, piedra, no quedará piedra sobre piedra. ¿De qué está hablando? Del templo. Del templo. Que ellos estaban maravillados con el templo. Y Jesús dice, esto todo va a ruir. No vamos a hacer un análisis profunda, porque tendría que mirar Mateo 24 y Marcos 13, que también relatan la misma situación. Tomarlo junto para analizar. Pero le quiero decir solamente así: los discípulos confundieron. Cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, los discípulos en la mente de ellos, Jesús estaba hablando del final del tiempo. Entonces, mira el verso 7. Alguien lo lee el verso 7, por ejemplo, por favor. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Si tú miras Marcos y Mateos, va a ver la pregunta un poco más clara. Ellos registraron más claro. La verdad, ellos preguntan, Señor, ¿cuándo esto sucederá y qué señal habrá de tu venida? Vamos a ver esto. Miren Mateo 24, 3. La segunda mitad del versículo 3. Dinos. Los dinos. de... Ahí es el verbo decir. ¿Qué capítulo dije? Ah, Mateo. 24, 3. Mateo 24, 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo que le había hablado. ¿Y qué más? ¿Qué ellos dicen? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Viste, ellos mezclaron la destrucción del templo en la cabeza de ellos, y va a suceder el mismo tiempo de la venida la venida del Señor y el fin del siglo. Esto fue la cabeza de ellos. Bueno, volvemos a Mateo 21. Lucas 21. La respuesta de Jesús es a las dos preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Que es la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque ellos preguntaron doble. Ellos pensaron que era toda una cosa sola. Preguntaron doble y Jesús les contestó las dos cosas. Es muy interesante estudiar toda la respuesta de Jesús. Pero acá estamos hablando de las señales que se comprueban recientemente. Por esto vamos
ver solamente la parte en que Jesús habla de la destrucción del templo. Solamente esa parte. Que está en el verso 20 al verso 24. Vamos leer, vamos ver que Jesús está hablando ahí justo de algo que iba a suceder en Jerusalén, que tenía que ver con la destrucción del templo. Lean con atención, alguien lo lea pausadamente, claramente, para que esta lectura nos ayude a tener claridad. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los ¿Destrucción de qué? Templo. De Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando estuviera rodeada de ejércitos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen hijos en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo. Bueno, entonces, ¿de qué tiempo está hablando Jesús acá? Del tiempo de la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahora viene la profecía final. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será que Pisada. Hollada. hollada es lo mismo que pisada. Bueno, ¿viste? Esta es la profecía de la destrucción del templo. Vamos primero mirar un poco la historia, cómo fue que sucedió esto. Estamos hablando acá de la ciencia, de la historia, y que los que quieren ignorar la Biblia la ignoran. De los tiempos de los judíos, de lo que sucedió este tiempo, el historiador más conocido que existe se llama Josefo. Josefo fue historiador de esta época. Él puso en la historia el registro de esto acá cuando sucedió 40 años después. En el año 70 de nuestra era está registrado en la historia 40 años después de la profecía de Jesús se sucede esto. Y está ahí el historiador Josefo, que era amigo personal del general Tito. El general Tito, que después se tornó un emperador, era hijo del emperador Vespasiano. Fue sobre el reinado de Vespasiano que Roma envió los ejércitos para cercar Jerusalén. Y el general era el hijo de Vespasiano, que se llamaba Tito. Esto está todo en la historia hecha por Josefo, que no era cristiano. Era un amigo personal, era judío, Josefo era judío, pero los judíos le odiaban, porque él era amigo de los romanos. Y los judíos se consideraban oprimidos por los romanos. Y Josefo era amigo de los romanos y estaba con Tito fuera del cerco. Acá la historia cuenta registros terribles. El propio Josefo, profecías del Viejo Testamento se cumplieron acá. Padres mataron sus hijos para comerlos. Tal era el hambre que había en esta época. Fue un año, Jerusalén fue cercada por los ejércitos por un año entero. La gente no tenía comida, no tenía nada, se mataban ahí adentro. Pero ¿sabe qué cuenta Josefo de la iglesia? Josefo entra, después que el ejército entró y destruyó todo, y destruyó el templo, destruyó todo.
Josefo habla de la iglesia. ¿Saben cuántos discípulos murieron en esto? Ninguno. Esto lo cuenta Josefo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando venía un ejército, y esto es lo que marca que esta charla que tú estabas teniendo acá antes, un ejército eran miles de soldados. Había soldados de pie, había caballos, y todo el piso era arena, era desierto, era... Entonces, cuando venía un ejército, 30 kilómetros, se veía el polvo que subía, la gente veía. Es fácil imaginar lo que ocurrió. Cuando vino, los mensajeros ya vinieron, viene el ejército. Ahí con certeza se reunió el presbiterio en Jerusalén. Se reunió y dice, ¿qué pasa? Y se acordaron. Jesús profetizó. Jesús dijo que iba a suceder esto. Y dice, ¿qué dice acá el verso 21? Los que se encontraren dentro de la ciudad, retírense, huyan. Entonces, la lideranza de la iglesia dice, es la hora, juntemos los discípulos y... Chao. Entonces, la iglesia que había en Jerusalén huyó. Por esto Josefo entra y toma el testimonio de que ningún discípulo de Jesús había sido muerto, porque había la profecía de Jesús, ¿viste? Entonces, esta es la historia. La Biblia es confirmada porque las profecías se cumplen y la historia prueba el cumplimiento de estas profecías. Pero lo que nos interesa acá del tema, la proximidad de la venida de Cristo, está en el verso 24. Entonces, por favor, leamos otra vez el verso 24. ¿Qué dice? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, caerán al filo de la espada. Sucedió que se murió casi toda Jerusalén. Dice que la sangre era tanta que corría por las calles. Así como si fuera agua que corría. Tanta sangre, de tantos judíos muertos. Pero dice que serían llevados Cautivos a todas las cautivos. Yo pregunto, ¿los judíos serían llevados cautivos y se esparcirem por todo el mundo, ¿es algo que está para suceder o ya sucedió? Sucedió, la historia lo registra, sucedió al año 70 de nuestra era. Esto ya sucedió. Pero Jesús dice así, ellos van a ser esparcidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Es el tiempo que empieza con el inicio de la iglesia. Antes, el reino de Dios era solamente para los judíos. Con la cruz de Cristo y la venida del Espíritu Santo empieza el tiempo que se abre el reino de Dios a los gentiles, que son los no judíos. Entonces dice, hasta que llegue el tiempo final de esta era, Jerusalén será pisada ¿por quién? Por los gentiles. Pisado en la Biblia significa gobernado. Esto es pisado. Pisado, ahí dice hollado, significa a donde ponga la planta de tus pies. Hay mucho de este lenguaje en la Biblia. ¿Viste? Y hasta cuanto a Jesús, dije, yo pondré tus enemigos como estrado de tus pies. Pisar significa estar arriba, mandar, gobernar. ¿Y qué Jesús está diciendo? Que los gentiles, desde la caída de Jerusalén, años 70, iban a gobernar sobre Jerusalén hasta que llegara el tiempo del fin. El tiempo del fin
para terminar este tiempo de los gentiles. ¿Qué pasa? Los judíos van. Nunca nadie podría imaginar, después que salen de la tierra de ellos, van por todo el mundo. Nunca podía imaginar, porque nunca hubo esto en la historia humana, una nación seguir siendo pueblo sin tener tierra. No tienen tierra, pasan 100 años, 200, 300, 500, 1000, 2000, no tienen tierra, pero son los israelitas. Como los gitanos. ¡Qué locura! Esto ya... Y nadie para pensar en estas locuras. ¿Qué más? Dice que van a volver. Y ahí, después de la Segunda Guerra, 4 años después que termina, ¿qué sucede? La ONU restablece la nación de Israel en la Palestina. Y los judíos entonces vuelven de todas las partes del mundo en el año 1948 y la nación de Israel es restablecida. Pero, ¿cómo queda Jerusalén? Jerusalén no está en manos de los judíos. Jerusalén queda mitad, una parte con ellos y una parte aún con los árabes, con los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta 1967. ¿Quiere ver historia de maravilla? Sí. Entra en internet Quiero de los 6 y días. pesquisar sobre la guerra de los 6 días. Entra ahí y pesquisa. Va a ver lo que dice. Hay fotos de los generales árabes. Yo, 67, yo estaba con 13 años. Ya podía... No, que Está yo- calculando no, yo- cuánto pensaba soy yo. Está calculando el grado de mi ignorancia. No estoy calculando ni edad. No, te digo lo que yo leía en los diarios de la guerra esta. Era así tipo, aviones, los judíos. Bueno, voy acá, decimos chutar, no me acuerdo los números, pero era algo así de tipo, los judíos 1000, los árabes 12.000, tanques, los judíos 20.000, los árabes 120.000, era una locura. Todos los países alrededor de un paísito chiquitito resolvieron hacer guerra contra Israel. Israel no quería guerra. ¿Por qué Israel iba a entrar en guerra contra un montón de países y no tenía poder para esta guerra? No se sentía preparado. No se sentía en condiciones. Fueron atacados. Un paísito así todo en vuelta. Va a leer en internet los generales árabes en la rendición lo que decían. Dicen, no entendemos nada. No sabemos qué sucedió. Hay testimonios de generales que dijeron, no sé, aparecieron ejércitos, no sé de a dónde. ¿Sabe lo que lees en el Viejo Testamento? Esta guerra que Dios mandaba ángeles y todo así. Sucede esto en 1967. El mundo está mirando. Van a terminar, destruir Israel. No había condiciones. ¿Y cuánto tiempo dura la guerra? 6 días. 6 días. ¿Y qué sucede? Israel se va a defender y avanza. Avanza y ocupa todo lo que ellos están peleando ahora. La faja de Gaza, la otra parte, ¿cómo se llama? Cisjordania. Todo lo ocuparon en una guerra que no querían. Evidentemente una guerra movida por Dios. Yo diciendo, basta, llegó el tiempo. ¿Y qué sucede al final de la guerra? Ellos están dueños de Jerusalén. Y ahí en el año 1967 se cumple esta profecía de Jesús. Como diciendo, ahí está marcado el fin. Está terminado. ¿Ah? Estamos en el fin entonces. Estamos en el fin. Y Jesús dijo más, en otro lugar Jesús dijo, hasta
¿cómo es que dice? No pasará esta generación. No pasará esta generación antes que todo se cumpla. ¿Cuál generación? Generación que vio esto. La generación que presenció esta profecía de Jesús se cumpliendo. La profecía se cumple completamente. En el año 70 es cercada de ejércitos y cae y el templo es destruido y hay registros históricos abundantes de esto. Incluso se sabe qué dijo Tito al ejército para destruir el templo. Tito dijo a los soldados, porque los soldados iban para la guerra y lo que tenían eran los despojos. Esto es lo que querían. La gran motivación de un soldado romano en la guerra era que después iba a poseer mujeres y mucho oro. Y entonces Tito dijo a los soldados que bajo el templo de Jerusalén estaba escondido oro. No, en los muros. En los muros, pero bajo el templo también, porque destruyeron el templo para buscar el oro este. No había, no quedó piedra sobre no había. No había oro ni nada de oro. Entonces se cumple en el año 70 la parte primera del verso 20 al 23 y parte del 24, y ahora en 1967 se cumple la parte de que los gentiles dejan de pisar sobre Jerusalén. Desde ahí Jerusalén está bajo control de los judíos. Ellos tienen el gobierno sobre Jerusalén. O sea, es casi como Cristo poniendo una fecha, ¿viste? Dice, aquí está marcado. Y dice, no pasará esta generación sin que todo se cumpla. Todo se cumplirá. Entonces estamos por ahí. ¿Cuánto tiempo es una generación? Esta es la discusión ahora. Una generación tiene 40 años, otros dicen que una generación tiene 80. No sé, yo sé que esta generación es la generación que va a ver el retorno, la vuelta del Señor, porque esta es la profecía. Me pasa interesante, acá ahora un poco de especulación de nuevo. Yo quiero marcar bien lo que es Biblia, lo que estoy diciendo acá es Biblia y no tengo duda. Yo especulo también. Hay especulaciones que se puede hacer. Y ¿sabe este texto de Apocalipsis 13 que dice que el Satanás fue expulso de los cielos, el acusador de los hermanos fue expulso y fue lanzado a la tierra? 12. Y que bajó 12, y bajó con gran ira porque sabe que poco tiempo le queda poco tiempo. Y Juan siempre decía, yo no sé cómo explicarles, decía Juan, pero esto de Apocalipsis 12 ya sucedió. Esto ya sucedió. Yo sé que ya sucedió, no sé cómo decirles. Yo lo vi raro. ¿Por qué Juan insiste con esto? ¿Cómo sabe él que ya sucedió Apocalipsis 12? Pero mira, un día yo estaba en Norteamérica viajando y Aulus me pregunta, Marcos, ¿ya leíste sobre el año 1968? No, nunca oí hablar. ¿Alguno de ustedes ya leyó? ¿Ya leyó? ¿1968? ¿El libro? Sí. ¿Ah? ¿El libro? El libro, hay un libro. Sí. ¿De Hay un Orwell? libro. ¿Qué dice ahí del libro? Ay, también ¿Lo del Gran Hermano? No. No, un libro escrito por sociólogos. Otra vez, digo, entra en internet, en Google pone 1968, te va a sorprender. ¿Pero lo que pasó en el año o el libro que habla de No es que ese otro año. El libro, ¿Qué es lo que digo yo? 1900. Eliana, el libro habla de lo que pasó. Sí. En los dos es la misma cosa. El libro habla de lo que pasó en el año 68. No, pero yo estoy Hay hablando que- de otro libro. Sí. En el Google, No, Hay otro libro que se llama 1984. No, esto no es un libro, esto es un filme de ficción de Orson Welles. O- No, pero es que viene la época de los hippies. todo eso. Pensé que era ese. No. Marco, dice 1968, el año que cambió
El mundo. Esto. Así hay que googlear. El libro. Pero Pero así hay que googlear. Para buscar en Google así. no, pero en Google, yo digo, poné 1968, porque va a tener este libro y va a tener otras informaciones. Porque los sociólogos todos dicen que en 1968 el mundo cambió para nunca más volver a ser el mismo. Este fue el año en que la juventud se rebeló en Europa, el año más fuerte del feminismo, el año que los movimientos de liberación sexual basados en los hippies en Norteamérica se firmaron. Todo esto está marcado no por cristianos, por sociólogos de este mundo, que dicen que el año 68 es un marco en la historia de la humanidad. Cambió así, y dice, cambió para nunca más volver a ser el mismo. Yo cuando supe esto, yo me imaginé, yo pensé, porque yo era un adolescente, yo me acuerdo. Yo era un fan, no sé cómo dice usted, fan. Yo era un fan de Jimi Hendrix, Janis Joplin. Doors. Yo idolatraba a esta gente. Tim Piper. Entonces yo pensé, mira, aquella sociedad americana, si fuese el año 67, hicieron todo aquello, iban todos presos. Sí. Iban todos presos, porque era sexo y drogas ahí en masa, en el campo, y los rock y las drogas y el sexo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue Woodstock? 69. Yo hablé con algunos americanos, si Woodstock sucede en 67, ¿qué ocurre? Dicen, todos presos. Imposible. Pero hubo una revolución cultural en 68, y ahí me acordé de lo que decía igual. Digo, mira, especulación mía. En 67 Jesús dijo, basta, terminemos el tiempo de los gentiles. Y abre la oportunidad para aquella guerra. Sucede aquel todo. En 68, el Satanás viene a la tierra y dice, bueno, ahora tomo el comando. Y en 69 ya tenemos otra tierra, otra vida, otra gente, todo diferente. Yo vi esta transformación. Yo era del tiempo de esto. Los jóvenes toman el poder. Nosotros no nos vamos a decir qué vamos a hacer. Ahora nosotros vamos a decir cómo queremos vivir. Esto fue el año 68. No, basta. Basta de imponernos la moral de ustedes, basta de imponernos las reglas de ustedes. Ahora nosotros vamos a mandar cómo queremos que el mundo sea. Así sucedió en 68. Yo pasé por esto, yo vi esto. Entonces, yo sé que es una especulación mía. Estoy juntando acá el año 67 con el año 68, con Apocalipsis 12. Porque ahora yo estoy creyendo lo que dice Iván. No es posible. El cambio que hubo en el mundo, bajó un espíritu total de depravación en el mundo ahí. Entonces, mira, revendo y encerrando la multiplicación del saber, la multiplicación de la iniquidad, la multiplicación de las catástrofes, después la transformación política que viabiliza por primera vez en la historia humana la viabilidad de un único gobernante acepto por todos. Acepto por todos. No necesita ser un emperador como fue Alexandre el Magno, como eran los Césares que se expandían, como fue Napoleón, no necesita. El mundo lo va a recibir así, espontáneamente, voluntariamente. Entonces, son muchos los señales, pero estos dos últimos, para mí, son los más claros, los más fuertes. El cambio en la política, posibilitando un gobierno único mundial y la restauración del gobierno de Israel sobre Jerusalén en el año 67.
Yo creo que vale la pena, si tú quieres navegar en el tema, vale la pena pesquisar en la internet. Pesquisar la guerra de los 6 días. Impresionante. ¿Viste? Pesquisar 1968, que fue la revolución cultural en el mundo todo, 1968. De manera que estamos ahí. ¿Cuántos años más? No sé. Yo me imagino que con más 20 años explota la Tierra. No sé. Ustedes sabían que hay un continente, en el Océano Pacífico hay un continente, enorme continente, de plástico. Ah, sí. Sí. ¿Sabían? Es del estado de Arizona, más o menos. En todo En el Océano Pacífico, que está flotando. con kilómetros de profundidad. La gente no sabe más qué hacer. ¿De dónde vamos a sacar agua? ¿De dónde vamos a poner el plástico? La basura atómica, ¿dónde está pensando en poner en foguetes y enviarla del espacio? No sabe qué hacer. Entonces, no da para mucho. Yo no creo que esta tierra pueda soportar. Yo digo así, si hoy antes no era bien visto homosexualismo, hoy es permitido, dentro de más 10 años, 15 años va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio. Este estadista francés, cuando en Francia dijeron, no, ahora vamos a permitir casamientos homosexuales, él se fue del país. No me acuerdo si fue un francés o un inglés, yo creo que fue francés. No, fue un inglés. Cuando el parlamento inglés lo abrió, y dice, yo me voy. Le preguntaron por qué, digo, me voy. Ahora lo están permitiendo. Me voy antes que sea obligatorio. Está así. La gente joven que no tiene experiencias sexuales es criticada, pero dentro de unos años más va a ser criticado si no está abierto a experiencias homosexuales. Así va a ser. Estamos yendo a un punto a donde no va a ser más posible vivir. Y Jesús, cuando habla de este tiempo, aún hace una pregunta. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, por ventura hallará fe en la tierra. Es que las cosas están ahí, cada vez más. ¿Viste? Y las profecías indican también que va a haber una gran unión política, pero también una gran unión religiosa. Las religiones se van a unir. ¿Viste? Y hoy los que quieren creer lo que está en la Biblia son cada vez menos. Cada vez menos. Y las iglesias, las denominaciones están cada vez más alineadas con el pensamiento del mundo. No es por acaso esto de que en las denominaciones se está permitiendo, aceptando que se separen y se recasen. Tiene que ver con este plan final. Cuando habla de la gran meretriz en Apocalipsis, son dos, una es política y la otra es religiosa. Estamos yendo a esto. ¿Es posible este mundo más 50 años? Yo no creo. Yo no creo que este mundo, esta tierra aguanta más 50 años. No aguanta, no hay cómo. No hay cómo. A la velocidad que está. A la velocidad que está. No hay cómo. Cada vez más rápido los hechos. Entonces, y Jesús te da una palabra a nosotros diciendo, cuando ustedes vieron sucediendo todas estas cosas, regocijaos, porque está próxima la vuestra redención. Esta cosa no es para ponernos miedo, esta cosa es para estarnos ahí saltando, diciendo, está próxima la redención. Basta, va a venir el Señor y va a poner fin a este lío, va a terminar con este lío. Pero no deja de ser